En este video vamos a hablar sobre los scopes en JavaScript. JavaScript tiene scope por función, lo que quiere decir es que cuando nosotros definimos una función, dentro vamos a agregar todo un contexto en el cual se van a mantener las variables que estamos creando ahí y que pueden ser utilizadas también esas mismas variables dentro de otras funciones que haya ahí mismo dentro de esa función. Pero esas variables que nosotros definimos ahí no pueden ser utilizadas por fuera y esto lo vamos a comprobar de esta forma. Nosotros vamos a crear aquí una variable que la vamos a llamar color y le vamos a dar el valor de rojo. Entonces ya tenemos ahí creada la variable y si nosotros llamamos la variable desde aquí como color, nos va a dar lo que es, nos va a imprimir el color de rojo que le habíamos escrito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir una función que le voy a llamar dar color. Y que lo que va a hacer aquí por dentro es definir una variable que se llama pincel y que le voy a poner en true. Y lo que voy a hacer también es que imprima la variable color y también que me imprima la variable pincel. Y con esto ya cierro la función. Entonces, si yo ejecuto esa función por fuera, lo que va a pasar es que me va a imprimir el valor de color que lo está jalando de afuera del scope global, que es donde yo definí la variable color, si recuerdan en un inicio, es aquí, que está en el scope global. Entonces sí lo puede jalar desde dentro y también me imprime el valor de pincel que es true y que yo lo definí ahí mismo en la función. Pero yo ya estando fuera de la función sí puedo ver lo que es el valor del color que he definido en esa variable color, pero si quiero ver el valor de pincel me va a salir un error. Esto pasa porque el pincel ahorita es la variable pincel no está definida en el scope global, sino que está definida en el scope de la función dar color. Entonces su tiempo de vida se ubicaba dentro de esa función y aún la podemos ver, pero si es que ejecutamos esa función. Entonces ahí es como los ámbitos un poco se manejan en JavaScript. Y JavaScript no contiene lo que es este elemento que también se ve en muchos programas en muchos lenguajes de programación, que es lo del namespace, ¿no? Porque los namespace lo que hacen son contenedores de varios identificadores y variables, y lo que hacen es evitar colisiones entre nombres, ¿no? Ya que nosotros guardamos estas variables dentro de un namespace separado a otros, entonces ya podemos tener más opciones al momento de definir variables. JavaScript no tiene eso. JavaScript lo único que tiene es un contexto global donde van todas las variables que nosotros definimos y hay un contexto por cada función que nosotros vamos creando. Eso puede ser peligroso, pero también hay algunas formas de solucionarlo y nosotros podemos imitar esa funcionalidad del namespace por medio de funciones. Entonces, si miramos este ejemplo de aquí, vamos a ver que nosotros estamos en un programa creando tres variables. Bueno, la segunda es una función. Estamos creando la variable A, la variable incremento que tiene la función y la variable B. Entonces esto hace que esas tres variables vayan al contexto global, ¿no? Entonces ya están creadas en el contexto global y si nosotros usamos también otro código de alguna otra persona, de un tercero, lo que va a pasar es que puede haber una colisión entre estos códigos, ya que puede que esa otra persona en su código haya definido también una variable A, una variable llamada incremento o una variable llamada B que va a colisionar con esta variable. Va a haber problemas en el código. Entonces es por eso que esto es muy riesgoso. Es riesgoso poner las variables a nivel del contexto global. Entonces tenemos ahí un par de opciones. Una es que nosotros en nuestro código desde un inicio definamos una función que le voy a llamar mi módulo, porque voy a hacer esto para que dentro de la función yo defina las variables. Entonces lo que pasa es que ya si este código yo lo comparto con otra persona, el código de la otra persona en realidad solo va a ver una variable en el contexto global que es de mi parte y es la variable mi módulo, que es la que está dando la función. Entonces ya con esto ya estamos disminuyendo un poco el peligro de las variables globales, ya que solo tenemos una que es mi módulo, y esto incluso lo podemos disminuir más también con la opción de las funciones invocadas ahí mismo, y esto también es una sintaxis que se puede utilizar en el caso de que no queramos correr el riesgo de tener variables en el contexto global.
creamos la función y la ejecutamos ahí mismo, ¿no? Creamos una función anónima que la ejecutamos al final y de esta forma ya no tenemos variables en el contexto global.